desinformados del poder que el anticristo tendrá. Están desinformados del poder que el mundo está llevando a cabo a través de la tecnología y las computadoras y la genética. Entonces, todo esto que está a nuestro alrededor, aunado a la ciencia, yo le podría llamar ciencia ficción, porque ya dejó de ser ciencia. Cuando la ciencia dice que un niño no es niño ni que una niña no es niña, pues la ciencia está pisoteando la genética, la biología y todas las demás derivaciones que existen para poder determinar qué es un hombre y qué es una mujer. Hace poco oí a una persona muy inteligente que en Nueva York le preguntaron, bueno, finalmente, ¿quién es una mujer? Y contestó, mi mamá. Esa fue la única respuesta que dio. Todas las que son mamás son mujeres. No podía haber otra respuesta más clara. ¿Quién es una mujer? Una mujer que trae a los niños al mundo, por el amor de Dios. Entonces estamos en un mundo muy peligroso, muy inestable, que tenemos que estar con los ojos abiertos y atentos a todo lo que está pasando. Y otra de las cosas más increíbles que están sucediendo, hace algunos días, nuestra hija Salem se casó, ya se casó Salem. Ya nos quedamos Marta y yo solitos y gracias a Dios pues van a vivir cerca de nosotros, ¿verdad? Tenemos a nuestra nietecita Ana Sofía, otros nietos también que ya son pastores, gracias a Dios. Pero tuve mucha oportunidad porque en todas las bodas, las fiestas, 15 años, bautizos, tenemos que estar buscando gente que se acerca a nosotros o comen con nosotros en la misma mesa en Navidad, por ejemplo, y tenemos que hablarles de Jesús. Y pues fueron muchas personas muy importantes a la boda, no invitadas por nosotros, sino por el esposo ahora de hijas de Salem, están muy bien relacionados en el mundo de la política. Y uno de ellos que platiqué, le dije, ¿tú estás enterado de la desdolarización? Que el dólar está a punto de caer, que el mundo está a punto de ver fenómenos paranormales y cosas cósmicas en el cielo que van a asombrar a la gente. Y él era una persona muy importante en comercio, en cosas que él estaba involucrado. Hablas con un médico, sabe de su medicina, un dentista de los cosas dentistas, pero fuera de su profesión, la mayor parte de los seres humanos desconocen completamente lo que está pasando alrededor. O sea, todos los seres humanos tienen su mundo. Mi mundo es la medicina, mi taller de carpintería, mi taller de plomería, soy como maestro, y nos encerramos en mundos muy reducidos sin querer asomarnos y abrir una ventana al mundo exterior a través de otras revistas, de otra información, del internet, y descubrir qué está pasando realmente, pero más que nada la ignorancia que tienen de la Biblia. Todas las personas con las que he conversado en el último mes, personas, repito, profesionistas, maestros universitarios, científicos, estuve con dos físicos matemáticos muy importantes, uno de México, otro de Colombia, una ignorancia impresionante de las Sagradas Escrituras. Y cuando comienzas a hablar con ellos de la Biblia, siempre te dicen, ya la leí. Le digo, fíjate que yo no la he acabado de leer y tengo 46 años estudiándola y no la he acabado todavía. La he leído, si es como un libro, cualquiera la puede leer. Pero el Evangelio de Juan simplemente le dije, lo he leído más de 750 veces y le sigo encontrando cosas que creí que yo sabía y que descubro que no me fijé en las 750 veces anteriores, que el Espíritu Santo ahora me alumbra y veo cosas que no había visto anteriormente, nada más en un solo Evangelio. Si estamos ante un libro revelado por una mente infinita, que es la mente de Dios, cuyos pensamientos no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. Y la Biblia nos sumerge en un mundo donde saca todo absolutamente lo que está pasando a nuestro alrededor para que nosotros lo podamos relacionar
y entender, esto lo dijo la Biblia, esto y esto, y comenzamos a juntar las piezas y entendemos que está perfectamente pavimentado el camino, la cronología, las profecías de los últimos tiempos, para que nosotros que estamos en esta época tan emocionante no tengamos miedo. Más que cualquier otra cosa, que no tengamos temor del futuro. A mí me han criticado muchas veces y me han dicho, es que el doctor Alducin nada más habla de profecías. Les dije, ¿y qué? ¿Sabes qué? Gracias a Dios que no te voy a dar gusto. Yo le dije, fue un periodista, se decía cristiano, ¿por qué no habla de otras cosas? Le dije, mira, yo tengo que seguir una línea de allá arriba del patrón. Y si creo, o el patrón cree que este es el tiempo en el que el mundo tiene que estar más consciente de lo que está pasando, pues hay muchas personas que nos están llamando a las profecías, a la escatología, para poder comunicarle a los cristianos, principalmente, no que tengan miedo, sino que hay una esperanza maravillosa en la persona de Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Y que para que cuando estas cosas sucedan, como que ya los extraterrestres y la aparición de ovnis, sepamos que todo está absolutamente ya determinado en la Biblia, y que en el momento que veamos todas estas cosas no tengamos miedo, sino que sigamos viviendo con esa seguridad y esa confianza y esa esperanza de que vamos ya a casa. Ya no estamos llegando al final. ¿Y qué es el final? Nuestra casa, donde vamos a vivir eternamente. Ya no habrá enfermedades, no habrá pobreza, no habrá absolutamente nada. Y mientras más oscuro se pone el mundo, menos miedo tenemos que tener, porque más cerca estamos de llegar a casa. Rápidamente, había un cuento de una niña que viajó en un tren, y era como una niña como de 12, 13 años de edad. Y en el tren, enfrente de ella estaba sentado un par de viejitos. Y el tren pasó por montañas y se subía el tren y la niña estaba tranquila y no se movía. Y los viejitos, ay Jesús, María y José, ay Dios mío santo. Y brincaban y se movía el tren, etcétera, etcétera. Y la niña permaneció impasible durante casi una semana dentro del tren. Y le preguntaban al llegar a la estación los viejitos, oye niña, ¿cómo es posible que pasamos tantos problemas y tantas cosas y tú permaneciste con una paz impresionante? Y les contestó la niña, muy fácil, porque yo sabía que al final de la estación me estaban esperando mis papás. La sola seguridad y la sola esperanza de volver a ver a sus papás le quitó el miedo del viaje en el tren. Y así nosotros también, la sola esperanza y la seguridad de que al otro lado de la muerte nos está esperando Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, nos da la seguridad y la fuerza para vivir para Él. Muy bien, ¿de qué se trata esta serie La Bestia que sube del abismo? Apocalipsis 11, versículo 6 y 7. En este capítulo se mencionan a dos testigos que Dios va a levantar en un tiempo donde tú y yo, si somos cristianos o los que no son cristianos, van a estar y los cristianos no vamos a estar. Estamos ya casi al final o en los últimos años de la gran tribulación o los juicios de Dios en este mundo. Y dice la Biblia en el versículo 6, estos tienen poder, o sea, está hablando de los dos testigos, para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Aquí están dos hombres, se especula que puede ser Moisés y Elías, o Moisés y Enoc, no sabemos todavía con seguridad, pero son dos hombres que Dios va a levantar en el mundo para dar el último testimonio al mundo de que Jesús vive. Y el versículo 7, que es la base de nuestro estudio, dice así: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo
hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, o sea que es Jerusalén, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Muy bien, en este pasaje encontramos que se menciona a alguien que va a subir de un lugar desconocido para la mayor parte del mundo y también de los cristianos, que se llama el abismo. Este pasaje ha dado pie a diferentes especulaciones, como que no cabe duda que las hipótesis que se han mencionado, ¿verdad?, acerca de la identidad de esta bestia. ¿Quién es esta bestia que sube del abismo y qué es el abismo? ¿Estará hablando del anticristo? ¿O estará hablando de algún espíritu humano que murió y va a resucitar, va a ser muerto y va a volver otra vez a morir? Algunos han enseñado esto precisamente, que a lo mejor es algún espíritu humano que actualmente se haya confinado en el infierno o en el abismo y que algún día va a resucitar y saldrá a existir como el anticristo. Otros enseñan que la bestia es el avivamiento tal vez de algún imperio del pasado y que volverá a resurgir. Sin embargo, cuando venimos a la Biblia, nos revela algo mucho más que el avivamiento de un imperio. Porque ¿cómo es posible que un imperio resurja del pasado? Aunque va a haber imperios que van a resurgir, pero un imperio no está en el abismo, por el amor de Dios, ¿verdad? Un imperio está sepultado bajo las arenas del desierto. Entonces, ¿de qué está hablando el Espíritu Santo? Y solo a una persona o a una entidad espiritual se puede referir la Biblia, y si esto es verdad, no se puede tratar de ningún espíritu humano. Hebreos 9:27. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. En segundo lugar, ningún espíritu humano se encuentra en el abismo. La Biblia menciona 3 o 4 prisiones debajo de la tierra, se encuentran debajo de la tierra, podríamos decir en el fondo del mar. Vamos a llegar para allá, abran bien los oídos. Y estas prisiones, una es el infierno, o el Gena en el griego, que es donde se encontraban o donde se encuentran todavía todos los espíritus esperando la condenación del juicio del gran trono blanco, el infierno. El abismo, como lo vamos a ver, es la prisión de los demonios. No hay espíritus humanos en el abismo, y hay algunos ángeles caídos en el abismo. En tercer lugar tenemos el Abadón, que es el lugar de los ángeles caídos que se encuentran en prisiones de oscuridad. Segunda de Pedro capítulo 2 del 1 al 5. Así que todas estas prisiones que se encuentran en la Biblia reveladas son donde están seres humanos, espíritus humanos, demonios y ángeles caídos. Ahora bien, vamos en primer lugar a determinar qué es el abismo claramente. Vayamos en primer lugar a Isaías capítulo 14. Vamos a dejar que la Biblia siempre nos hable y nos enseñe. Y vamos a ver la diferencia entre el abismo y el infierno. Isaías 14, versículo 14 y 15, está hablando acerca de Lucifer. Sobre las alturas de las nubes subiré. Aquí se representa a Lucifer declarando antes de que Dios lo arrojara del cielo lo que él quería hacer. Sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Sheol, a los lados del abismo. Entonces vemos que el Sheol, lo vamos a ver, es el infierno, y el abismo se encuentra junto
al infierno. Pero son dos entidades diferentes las que lo ocupan y dos lugares completamente distintos. En el Antiguo Testamento, la revelación de todos los seres humanos desde Adán hasta la muerte de Cristo era que todos los espíritus que morían, buenos y malos, justos e injustos, descendían al mismo lugar en el centro de la tierra. Y se usa la palabra Sheol. Esta palabra Sheol significa el lugar de los muertos o el lugar de la sepultura. Entonces, en el Antiguo Testamento no sabían nada acerca de estas prisiones de oscuridad y de estos lugares, y hasta que Jesucristo aparece en el mundo hace 2000 años y se aparece a toda la gente que le reconoció como el Mesías, y el grupo de hombres que lo siguieron, que son los apóstoles, a ellos Cristo les abre el entendimiento que no tenían abierto en el Antiguo Testamento, y Cristo nos revela qué es lo que se encontraba en el centro de la tierra, en el lugar que se llama el Sheol. Por ejemplo, en la historia de Lucas, que cuenta Jesucristo, que no es una parábola, porque en una parábola no hay nombres propios, y aquí se menciona Abraham. Y dice en el Evangelio de Lucas que cuando murió una persona que tenía muchísima influencia, y un déspota, un soberbio y un mendigo que pedía las obras que caían de la mesa del potentado y del soberbio y de las personas que despreciaba a la gente, los dos murieron. Pero al morir, el rico estaba aquí, o el potentado, el pobre aquí, y al morir se invierten las condiciones. Ahora el potentado, el soberbio, el que pisoteó a la gente, que explotó a la gente, se encontraba en el Sheol, en el lugar que se llama el infierno. Entonces Cristo dice, murieron estas dos personas en el Sheol, y Jesús nos abre el entendimiento, y dice Jesús, el Sheol estaba dividido. De un lado se encontraban todas las almas que estaban esperando que Cristo muriera en la cruz, porque desde Adán hasta la cruz del Calvario no podían subir al cielo hasta que la sangre del Hijo de Dios fuera derramada y pagara por sus pecados. Entonces se encontraban ahí en pausa, ¿verdad?, en un estado intermedio, y del otro lado del Sheol se encontraba el infierno, o el Gehenna, con G-H-E-N-A en el griego. Todos los condenados esperando todavía hasta el día de la resurrección, del juicio final. Y dice la Biblia que esta división que había entre el paraíso, así se le llamaba, el lugar donde estaban los justos esperando que Cristo muriera, o el seno de Abraham. Ahí estaban de un lado y de otro lado, y no podían pasar desde luego los del infierno hacia el otro lado, y mucho menos, ¿verdad? Ningún justo le hubiera gustado pasarse al lado del infierno. Entonces Cristo nos muestra claramente que era el Sheol, el lugar donde descendían todos, buenos y malos, pero estaban ya separados en el centro de la tierra, en el lugar de la sepultura. Y la Biblia nos dice en Efesios capítulo 4, 1 Pedro capítulo 3, que cuando Cristo muere en la cruz, desciende al centro de la tierra. Por eso sabemos que el infierno se encuentra, y el Sheol, en el centro de la tierra. Desciende al centro de la tierra y saca a todos los espíritus que se encontraban en el lado del paraíso, se los lleva con él al tercer cielo, y de Cristo a nuestros días. Si tú mueres en Cristo, ya no desciendes al centro de la tierra, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Desde Cristo a nuestros días, una vez que Él ya ha presentado la sangre en el altar y en el templo divino, ya todos los que morimos en Cristo, vamos inmediatamente. Mueres, un accidente, en la panza de un tiburón, te matan, cáncer, como tú mueras, como yo muera. Abrimos los ojos
y estamos en su presencia. Pero el infierno sigue estando hasta el siglo XXI en que nos encontramos, sigue estando en el centro de la tierra. Y todas estas personas que se encuentran en el centro de la tierra, en el infierno, no en el abismo, hasta después del milenio, Apocalipsis 20, del 11 al 15, en el juicio final de los incrédulos, Dios abrirá los libros y les demostrará en su justicia que Él no quiere ni manda a Dios al infierno a nadie. ¿Me escuchaste? Porque hay gentes que nos han dicho: ay, ¿cómo puede Dios ser tan bueno y tan sabio? Yo no creo que mande a nadie al infierno. Así me han dicho. Yo les contesto: amén, amén, amén. Dios no manda a nadie al infierno, ellos se van solitos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que crea en Él no se pierda. Dios exhibió y levantó a su Hijo entre el cielo y la tierra, y nos ofrece un regalo. Todo lo que tú has hecho en tu pasado, mi Hijo lo puede llevar en la cruz. Acéptalo como tu Señor y tus pecados serán borrados, pecados pasados, presentes y futuros, por toda la eternidad. Como está más lejos el occidente del oriente, así tus pecados desaparecerán delante de mi vista. ¿Para qué? Para que el día de tu juicio, el día que tú mueras, sepas que al entrar al cielo no entraste porque te portaste bien, o porque hiciste un asilo para ancianos, o porque te persinabas, o porque tenías a la Virgen de la Macarena o al Sagrado Corazón de Jesús, o porque ibas a una iglesia. No, 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 no. Cuando entres al cielo será porque mi Hijo murió por ti. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, para que nadie se gloríe y diga al llegar al cielo: Pedro, ábreme la puerta, me están esperando. Y a ti, ¿usted qué? Ábreme la puerta. ¿Y por qué? Hice un asilo de ancianos, recé 10 rosarios diarios, me fui a la villa y di vuelta, iba a la iglesia Villa Nueva para el Mundo, iba a los estudios. Y te va a decir Pedro: nada de eso te da el derecho de entrar al cielo. Solamente te pregunto: ¿naciste de nuevo? ¿Estás bajo la sangre de Jesucristo? ¿Se acuerdan del ladrón junto a la cruz? ¿No se bautizó? ¿No hizo viernes primeros? ¿No tenía cuadros de vírgenes ni de santos? ¿No fue al Vaticano? Desde luego que todavía no existía. Era un hombre criminal, borracho, parrandero y jugador. Aquí está el ladrón junto a la cruz. Y Cristo, desde este lugar, cuando le dice el ladrón: acuérdate de mí cuando venga tu reino. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso, porque el paraíso se encontraba en el centro de la tierra todavía. No le dijo en el cielo, estarás en el paraíso. Entonces muere el ladrón sin haber hecho jamás ninguna obra, ni bautizado siquiera, ni se había persinado tampoco. Y Dios le da la salvación. Imaginémonos a los fariseos: ay, sí, pues qué fácil, ¿verdad? Así nada más. No, no fue nada fácil. Cristo te va a contestar: yo pagué por ti. No fue nada fácil. Yo se los hice a ustedes fáciles para que sepan cuánto los amo. Y para que entiendas que no hay nada en tu vida que tú puedas hacer para tener esta salvación. Muy bien. El abismo se encuentra entonces junto al infierno. Veamos nosotros también en el Evangelio de Lucas capítulo 8. Evangelio de Lucas capítulo 8. Que el abismo es el lugar, la prisión, Santa Marta Catitla, o la penitenciaría federal. Ahí están guardados los demonios. Lucas 8, 27 en adelante. Arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, o sea Jesús, vino a su encuentro un hombre en la ciudad endemoniado. Desde hacía mucho tiempo no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros.
Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Este hombre, aquí hago una pausa, vamos a ver más adelante, tenía 6,000 demonios, 6,000 entidades espirituales dentro de él. Y cuando Jesús se acerca, estas entidades espirituales, invisibles ante los ojos humanos, hablaron usando las cuerdas vocales de este endemoniado. Y lo primero que notamos es que la mera presencia de Jesús los atormenta. De alguna forma ellos tenían un conocimiento de que Él era Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, y que creyeron que ya venía el tiempo del juicio final, porque ellos no conocen toda la cronología ni el calendario de Dios. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Vemos que estas criaturas, estas entidades espirituales llamados demonios, daimón en el griego, daimón como suena, le pueden proporcionar al ser humano fuerzas sobrenaturales, visión sobrenatural, poderes de telepatía, poderes desde lejos de doblar relojes o adelantar relojes, manipular computadoras, máquinas de inteligencia artificial que les preguntas: oye, esto y esto y esto, y te dan respuestas. Me venían diciendo que el otro día le preguntaron a una máquina de inteligencia artificial que si realmente quién era ella. Le preguntaron a la máquina: ¿tú quién eres? ¿Saben lo que contestó? Soy un ángel caído. Me mandaron un correo: ¿usted qué piensa, verdad, de esto? Le dije: es que ellos pueden hacer hablar a una máquina, pueden hacer las cuerdas vocales, pueden hacer hablar a un burro, pueden hacer hablar a un conejo. Es increíble la desinformación que tenemos acerca del poder de los poderes de maldad. Y cuando los conocemos, ya no somos engañados por ovnis, o que en un buñuelo se apareció una virgen, o que vi un santito que le salió sangre, o que en la noche hubo cadenas arriba de mi cuarto, que la televisión se me apagó de repente, que los vidrios en mi cuarto se doblan, etcétera, etcétera. Ya sabemos que todos estos fenómenos dentro de lo paranormal no son normales, son demonios. Tienen el poder de alterar la energía. Llegó Moisés con el faraón: deja ir a mi pueblo, dice Jehová. Y agarra a Moisés la culebra, Hechos capítulo 5, 7, y la avienta al suelo. ¿Qué le pasa a la culebra? Un objeto inanimado de madera se vuelve una serpiente. Y los brujos de Faraón avientan sus culebras y duplican el milagro de Dios. Satanás tiene el poder de materializar la energía. Ese es solamente un botoncito de muestra que nos deja el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, con todos los que nos deja en el Nuevo Testamento, como lo vamos a ver. Versículo 30, y entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Una legión romana estaba formada de 6,000 soldados. 6,000 demonios tenía dentro de su cuerpo, en las orejas, en los nervios ópticos, en las billones de neuronas que tenemos en el cerebro. Pueden entrar al cerebro y desconectarnos neuronas, pueden afectar tu voz, pueden afectar los órganos sexuales, pueden actuar en los músculos, pueden actuar en tu páncreas, en tu estómago, en tu hígado, en la piel. Tienen el poder y el control del cuerpo humano total.
lo que hasta el siglo XX avanzamos en el estudio del metabolismo y del cuerpo humano y las enfermedades paranormales, las psicosomáticas, psicológicas, etcétera, etcétera. Ellos tienen miles de años estudiándonos. Hasta el siglo XX el ser humano entró al mundo del descubrimiento de la ciencia. Lo que no pasó casi en 6,000 años pasó a partir del siglo XX, donde nos encontramos actualmente. Versículo 31, y es el que nos interesa, y le rogaban que no los mandara ¿a dónde? Los demonios tienen un miedo terrible al ser expulsados de un ser humano o de un animal, porque se pueden meter en tu perico, se pueden meter en tu perro, se pueden meter en un león, se pueden meter en cualquier criatura viviente, en las aves, en los peces, en los seres humanos. Tenían miedo. Por favor, te rogamos, no nos mandes a prisión. Y la palabra abismo, abis, es la prisión de ellos, como lo vemos en este momento de una forma tan clara. Ahora veamos y confirmémoslo en Apocalipsis capítulo 9, donde tenemos todavía mucha más amplia revelación del mundo espiritual. Apocalipsis capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Bueno, inmediatamente deducimos que no es una estrella, ¿verdad? Literal. ¿Por qué? Porque 7 veces en toda la Biblia a los ángeles se les llama también estrellas. ¿Por qué? Por el resplandor que emanan. Aún los ángeles caídos y los ángeles de Dios, si se aparecen, pueden ellos manifestar con tantos trucos que tienen, ¿verdad? Un resplandor que parece en el sol. Pero aquí vemos que esta estrella es un ángel de Dios. Vemos en segundo lugar que el abismo tiene llave. Nadie puede salir de los demonios, están encerrados literalmente con una llave. Pero llegó la quinta trompeta. Después que la ecología, una tercera parte de la ecología del mundo, desapareció lo verde, los campos, los bosques, la tercera parte del mar se contaminó, la tercera parte de la tierra, del aire, y llegamos a la quinta trompeta, el más grande de los juicios de Dios sobre la tierra. Manda un ángel Dios y le dice: baja al abismo y ábreles la puerta. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones o los alacranes. Y se les mandó que no dañaran a la hierba de la tierra, ni a cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Solamente los 144,000 judíos, Apocalipsis 7, que van a ser sellados por Dios, serán los únicos que los demonios tienen prohibido atacarlos. Entonces vemos que el abismo, la prisión actual de los demonios, se va a abrir. Imaginémonos nada más, si ahorita en el mundo ya hay una perversión inimaginable hace 5 años, donde las Naciones Unidas decretan la pedofilia como algo legítimo, abre los ojos. Ese es el mundo que estamos viviendo. Un mundo donde está controlado por poderes invisibles y siguen las cosas y las mentiras, las redes llenas de mentiras, desprestigiando, calumniando unos contra otros, etcétera, etcétera, todos con la avaricia
quiero más seguidores, quiero más dinero, quiero más esto, más, y no me importa qué precio pagar. Las compañías farmacéuticas, mi esposa y yo vemos pocas series de televisión. Les recomiendo una de veras que se llama en inglés The Painkillers. Se tradujo la enfermedad letal, que es la historia de las farmacéuticas. No sé ni cómo la permitieron en Netflix. Son 6, 7 capítulos que te dicen los millones que hacen los que se encuentran detrás, como Bill Gates, mandando medicinas para poder meterles heroínas a pastillas como Equanil, Prozac, Valium o tranquilizantes nerviosos, otras cosas. Y la cuestión es, el propósito de las farmacéuticas es hacerte adictivo, porque si te haces adictivo, la sigues comprando, y si la sigues comprando, nos seguimos hinchando en dinero. Y ahí está toda la historia con nombres y todo en esta serie. Painkillers, los asesinos del dolor, con la bandera de pastillas tranquilizantes. Me duele la cabeza, tomes esto, y no sabemos ni siquiera lo que nos están dando. Estamos inundados en un mundo desconocido por la mayor parte de la humanidad de mentiras. Ahora en Apocalipsis 20, para terminar determinando lo que es el abismo y entendiendo por qué ahora la bestia que sube del abismo, que es el abismo, la prisión de estos ángeles. Perdón, antes de pasar aquí a Apocalipsis, ahí mismo en Apocalipsis 9, no cambien de página, Apocalipsis 9, versículo 11. Apocalipsis 9, 11, hablando del abismo todavía, y dice así: y tienen por rey sobre ellos al ángel. Aquí hay un ángel, ya no son demonios. El jefe de los demonios, el capataz, el guardián de esta cárcel, es un ángel caído. Aquí vemos que los ángeles caídos son diferentes a los demonios. Son dos entidades, porque he leído muchos libros que dicen que los ángeles caídos son demonios y a los demonios les llaman ángeles caídos. Son dos entidades completamente diferentes. El jefe de estos demonios en el abismo se llama en hebreo Abadón y en griego Apolión, que significa, apúntalo, el destructor. La palabra Apolión en griego significa destructor y en hebreo destructor. En Juan 10 Jesús dijo: el diablo vino a matar, robar y destruir. Una de las cosas más importantes que los demonios atacan a los seres humanos es la mente. ¿Y saben ustedes cuál es el arma favorita de estas entidades espirituales? El principal objetivo que tienen los demonios es atormentarte con pensamientos de suicidio, de celos, de autodestrucción. No sirves, no vas a salir adelante, no te vas a casar, no vas a prosperar. ¿Ya para qué? Quítate la vida. 50,000 personas se están quitando la vida en Estados Unidos. Ninguna persona llega al suicidio a decir: ya no quiero vivir, más que la persona que ha encontrado pura pared negra a su alrededor. Para estas personas no hay ninguna ventana, no hay ninguna luz, no hay ninguna esperanza. ¡Pum! Me quito la vida. Obra de demonios. Porque es el propósito de ellos atormentarnos, y nosotros los cristianos tenemos la consigna, la responsabilidad de día y de noche, de día y de noche, meditar en este libro de la ley, llenar mi mente con versículos, memorizar 2 en la mañana, 2 pastillitas en la tarde en lugar de chochos versículos de la Biblia, 2 en la noche. 2 en la mañana, 2 en la tarde, 2 en la noche, repetirlos, acostarme. El Señor es mi Dios, es mi fortaleza. Dios sea la gloria, el poder al único, al invisible y verdadero Dios, único entre los cielos y la tierra. Es Jesucristo, en paz me acostaré. Señor Jesucristo es la única protección que tenemos para que no te metan la película que acabas de ver, el libro que acabas de ver, la conversación que tuviste,
con tus amigos en la cantina, en el despacho, etcétera, etcétera. Todos estos pensamientos entran a la mente y comienzan a actuar, debilitando nuestra mente para que cuando los demonios nos quieran lanzar doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios, Dios no existe, como Noah Harari, el consejero de Klaus Schwab del Foro Económico Mundial. Dios no existe, los extraterrestres, vamos a hacer computadoras que puedan abrir portales interdimensionales para que cuando aparezcan los demonios, no son demonios, no se asusten, van a ser extraterrestres. Todo esto, ¿de dónde viene? Esto no es coincidencia. Esto está planeado por una mente superior que se llama Lucifer. Es real. Jesús mencionó más veces el infierno que el cielo, y a los demonios más que a los ángeles, porque Jesús sabía el peligro en el que el ser humano se encuentra. Y si no somos hombres de la palabra, llegamos el domingo, ya ni la Biblia traemos aquí a la iglesia, ya estamos, yo no sé dónde vas a acabar. Cuando comenzamos a despegarnos de este libro de la ley, que es la fortaleza, lo que Dios me sostiene, si yo quiero permanecer cerca de Jesús, es acerca de la Biblia. Quiero estar cerca de Jesús, tengo la Biblia, la leo, los salmos, memorizo proverbios, la estudio diligentemente, consulto la concordancia, consulto el diccionario, le dedico, no importa qué profesión tenga, le dedico media hora diaria al estudio de la Biblia, y te va a redituar como tú no te imaginas en bendiciones. Pero muchos hasta 2 o 3 días tienen ya, ni siquiera la han abierto. No traen ni en la caja de guantes de su coche, no traen una Biblia. En el baño no tienen una Biblia. En su cuarto no tienen una Biblia. Van en el avión y van comiendo, ya saben qué. ¿Tú crees que vas a sobrevivir? ¿Tú crees que vas a seguir igual en este mundo que estamos, donde está ardiendo ya el mundo? Estamos tratando de gritarle, sálvese el que pueda, el Titanic se está hundiendo, el barco se está hundiendo. Jijiji, jojojo, jajaja, espérame tantito, está la eternidad el día que tú te mueras de tu alma. Y te está esperando Satanás o te está esperando Jesucristo, y tú lo tienes que determinar tal vez el mismo día de hoy. Sin embargo, ¿verdad? Todas estas especulaciones de que la bestia es un espíritu reencarnado, que un imperio, ¿verdad?, no pueden ser probadas en la Biblia. En este momento, para resumir nuestro estudio, es conveniente concluir: la bestia del abismo no es el anticristo. La bestia del abismo es una entidad que existió antes de que se escribiera el Apocalipsis, como lo vamos a ver para terminar, que en el tiempo de Juan, cuando escribió Juan, no existía, y por eso es que va a surgir otra vez del abismo en el tiempo de la tribulación. No es el anticristo, porque los hombres no reencarnan. Esta entidad, esta bestia, es un ángel caído, que va a entrar en el anticristo. Entonces el anticristo, la persona del anticristo, será una combinación de humano-ángeles, donde este ángel caído le da la autoridad, el poder, el reino de Lucifer al anticristo, y todos los poderes que el anticristo tenga no serán de él. Él va a ser un ser humano como tú y como yo, porque en la Biblia dice en Apocalipsis 20 que va a ser arrojado al lago de fuego. Y una persona híbrida no la puedes mandar al lago de fuego, ni un imperio, ni una computadora. El anticristo es un ser humano de carne y hueso como tú y como yo, poseído como fue poseído Judas. Juan 13, que el diablo entró, literalmente entró el diablo dentro de la persona de Judas, como los demonios están entrando en millones de seres humanos actualmente para llevarlos a la desesperación, a la depresión, que uses pastillas anticonceptivas, que uses pastillas para que te calmen la depresión y la tranquilidad, y para que puedas tú vivir dominado por las drogas de alguna u otra forma, y no bajo la sangre ni la dirección del Espíritu de Dios.
Y si no abrimos los ojos ante este mundo que estamos bien nosotros enfrentando, vas a ser como en tiempos de Noé, vas a ser arrastrado porque nunca entendiste que Dios te ama, que murió en una cruz para ofrecer su vida por tus pecados y por mis pecados, y que si no le haces caso ahora, serás como el hombre que construyó su casa sobre la arena y el otro la construyó sobre la piedra. ¿Qué ilustración más profunda y más sencilla? Y vinieron los vientos y la lluvia, y el que construyó en la arena perdió todo absolutamente. El que construyó en la roca permaneció de firme. Vientos, esto, y que el petróleo cayó y el peso cayó, y terremotos y que extraterrestres, y vamos a llegar hasta el final intactos, paraditos como soldados, resistiendo en el poder del Espíritu Santo de la Biblia dentro de nuestra mente, los ataques mentales del mundo contra nuestra vida. ¿Sobre qué estás construyendo tu vida? Te pregunto en este momento. Abre los ojos, arrepiéntete de tus pecados, incline su cabeza y dile estas palabras al Señor. Señor, te doy gracias en esta mañana por haberme hablado a través de la Biblia y haberme mostrado que soy un pecador, una pecadora, y que merezco el infierno. Mas ahora he oído a través de las buenas noticias que tu evangelio me trae, que hace 2000 años moriste en una cruz, fuiste enterrado, crucificado y resucitado a los 3 días, y ahora te encuentras sentado en el tercer cielo al lado de tu Padre, viviendo para que mi fe no falte hasta el día que vengas por mí. Señor Jesucristo, creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por mis pecados, y como creo que vives en este instante, te pido que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por tan grande salvación, y que la corta vida que me queda, enséñame a vivir para ti, a dar testimonio de lo que hiciste en mi lugar, a vivir una vida santa, apartada del mal, sabiendo que la vida eterna me espera después de mi muerte. Gracias por tan grande salvación, en el nombre de Jesús. Amén. Los cielos y la tierra pasarán, pero este libro permanece. Filosofías, comunismo, ideología, capitalismo, democracias, reinados han caído delante de nosotros, la ciencia está desmoronándose delante de nosotros, los sistemas de gobierno ya no saben qué adoptar, si una monarquía, si el capitalismo, una mezclado, que el libre mercado junto con el comunismo. El mundo está como loco, ya no saben si es hombre o si es mujer. ¿En qué mundo estamos? Y nos llamamos inteligentes. Y nunca la raza humana había descendido a tal grado de bajeza, de degradación, de inmoralidad, donde ya hay monstruos alrededor de nosotros que ya no son seres humanos, son monstruos literalmente, dejaron de ser seres humanos. No nos extrañe que hay un infierno esperándolos. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.
outline where it has questions that you ask, and then there's questions for the person to take, an answer key. There's also a CD-ROM in the beginning of the book where you can reproduce this as many times as you want to provide materials for people. And this is designed for you to teach Sunday school or do Bible studies. Of course, it's good for personal study, but I'm really excited about providing this teaching in a way that it enables you to disciple other people. I really believe, this is my heartfelt belief, that this is probably basic Christianity 101. This ought to be the very first thing that a person learns when they get born again. And if they would learn this and get a firm grasp on these truths that I'm teaching in this series I call Spirit, Soul, and Body, I believe that it would be just like a foundation that would allow you to grow and mature as a Christian, that would provide just unparalleled growth in your life. I really think that most people have missed this, that it's not a reality. It certainly wasn't a reality to me. And when I learned this, it's like the key that unlocked all the treasures of God. My life just transformed, and I still live by this every day of my life. I apply some truth, some application of this to my life every single day. And so I'm excited about it. I know what it's done for me. I know that what it's done for many, many people. And I believe that it has a potential of changing you. You know, let me just present it this way. If you love God, if you have made a commitment of your life to the Lord, and you believe that there is more from God for you than what you've experienced, but if you're frustrated how to get there, then I believe that this teaching is your answer. I really believe that. Now, it may need to be explained. This may just be like a foundational truth, an entry level, but this will begin the process of getting you out of that realm of being frustrated and not understanding the things of God. This will just make the Word of God come alive on the inside of you. So I'm very excited about this. I was sharing yesterday from 1 Thessalonians 5:23, and we used that verse to basically establish that you do have a spirit, soul, and body. Most people have heard those terms, but functionally, most people consider the spirit and the soul to be just different names for the same thing. But no, you are a three-part being. You are a triune being. You aren't just body and soul, which most people understand that. You know your body. You're looking at my physical body. You're in touch with your physical body. You're in touch with a part of you that's not tangible as far as physical, but you have an emotional part that everybody knows. And instantly you know if you're happy or sad or whatever. But there's a third part of you that the Bible calls the Spirit. And I also used this verse out of John 3:6 yesterday that Jesus said, that which is spirit, and that which is flesh is flesh. Basically, he was saying spirit is spirit. It's a separate realm over here, and then there's the physical realm, there's this spiritual realm. They aren't the same thing. They exist at the same time, but you cannot discern the spiritual realm by any physical or natural thing. You know, I've had 2 or 3 emails in just the last few days where somebody heard me make a statement about somebody being raised from the dead. And they write in and they say, I want you to verify this. You give me some documentation. And if this is true, you know, we're going to put it in the newspapers and we're going to do this and we're going to just get in people's face with this and we're going to make it happen. And you know what? I don't think you can do that. First of all, I've seen 3 people raised from the dead. My son was one of them. And I queried the doctors about this. And I said, was he dead? And they wouldn't say he was dead. They just would avoid saying it. They would say nobody comes in the way he does and leaves any other way than in a body bag. And then they'd go on and talk about things. And then I'd say, so was he dead? And they'd say, you can't ever live through something like what he did. And they would go on. And later, they have said off the record that, you know, he was dead. He was stripped naked. He had a toe tag on. He was in a cooler. But see, for liability issues, people aren't going to say things like this person was dead, because if they were dead and if they put this person in a cooler, well, then they would be subject to liability issues because he came back to life
according to the carnal way of thinking, if you don't factor God into it, somebody's going to say, so, you know, this was malpractice. There was still a spark of life there, and you put him over there. We could sue you. He could have been dead. And so they won't say those kind of things. And even if they did say it, well, then they would be in trouble with all the rest of their medical profession who don't believe in miracles, don't believe that people can be raised from the dead, etc. And if they were to say that, then they would suffer the criticism and the rebuke and the ridicule. They would start being said, you're a religious fanatic. You're supposed to be scientific. You can't assume that this person was dead. How do you know that they weren't in a coma? Anyway, the point that I'm making is, see, the physical realm, there is no way to really prove that the spiritual realm exists. There is no way to prove that God has done a miracle. If a person wants to be skeptical, you can always say that they just were in a deep coma and that somebody misdiagnosed it, and there's always a way around this. When Jesus raised Lazarus from the dead, there was no doctor that verified that he had been dead for 4 days. I guarantee you there's some people that if they apply the same standard to Jesus that they were trying to apply to me, that, you know, you have to have documentation and you have to have some medical doctor that will come out and verify this, and some paper trail and some autopsy or something that verifies these things. If they tried to get me to adhere to that standard, if they tried to apply that same standard to Jesus, they wouldn't be able to say that Lazarus was raised from the dead, or that the ruler of the synagogue's daughter was raised from the dead. There wasn't any modern day medical pronunciation that they were dead. So here's my point. I'm just saying that some people are so skeptical. They want physical proof that this has happened. Spirit is spirit, flesh is flesh. You know what? There is enough proof. We just put out this Healing Documentaries, Volume 1, and we had on there this story of Hannah Teradez, who had this disease. She was 3.5 years old, and yet she was only wearing 9-month-old clothes. That's her size. She was dying. The doctors had given her up, said there was nothing to do. And instantly, she was healed. She went back and over a year's period of time went through all the medical tests. They finally took the tube out of her belly, and they wrote across her record, miracle. But you know what? That still isn't going to satisfy some people who say, well, you can't. You know, there's no way to prove it. Spirit is spirit, flesh is flesh. And those people who are trying to come up with some physical proof of the spirit realm, you're spitting in the wind. Jesus said that which is spirit, that which is flesh is flesh. You need to recognize that there is a spiritual world here, and you need to accept it on the basis of what the Word says. Now, to some people, there's probably some people watching this program, you'll say, well, that's not enough. I need some kind of physical proof. I've actually heard of stories where they have people who are dying on scales, and when they die, they weigh them, and as they, exhale their last breath and stuff like this, they notice that there is a decrease in the weight of that body, that it's like something leaves that body, which according to the Scripture, it would be your spirit. Your spirit leaves, spirit and soul leaves at the point of death. And so they're trying to come up with some kind of physical proof that there is a spiritual being on the inside. But you know what? That's never going to satisfy anybody. Again, I say physical is physical, spirit is spirit, and the only way you can know what's going on in the spirit realm, John 6:63, Jesus spoke, and he says, the words that I speak unto you, they are spirit, and they are life. If you want to know what's going on in the spirit realm, you've got to look in the Word of God and take what God's Word says. God is a spirit. John 4:24 says God is a spirit. And God has revealed the spirit world which He created, which He lives in, through the words that He's given us. And we have to get to where we start taking His Word as proof of what spiritual truth and reality is. Here's another scripture that goes along with that in James chapter 1. Verse 22, it says, but be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. For if any man be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. This is talking about your physical face in a mirror,
is the modern way we'd say this. For he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. But whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. So these verses are likening the Word of God unto a mirror. If you want to see if your hair's combed, you look in a physical mirror, and you aren't really seeing your hair, you're seeing a reflection of your hair. But you have learned to take what you see in that mirror and take action accordingly. Well, if you want to see what you're like in the Spirit, there isn't a physical mirror or a spiritual mirror in the physical realm that just shows you. You can't get science to somehow or another verify what your spirit is like. Spirit is spirit and flesh is flesh. So how do you know? You have to look into the Word of God and trust it as much as you trust the mirror that you look in. You know, when you look in that mirror, you just trust what you see. When you look in the Word of God, you need to get to the point that this is a spiritual mirror. You know, if somebody says, "How are you today?" Well, most people will give a response based on either how you are in your body or how you are in your soul. You'll say, "Oh man, I'm hurting all over, I'm tired, I'm sleepy, I'm this, I'm that." Or you might say that, "Man, I'm really discouraged, I'm really sad, this has happened," or "I'm really blessed," or "I'm really happy." See, that's all about your body and about your soul. But if somebody asks you, "How are you?" and if you responded about how you are in the Spirit, how do you know how you are in the Spirit? Well, this is a mirror. You'd turn over to like Ephesians chapter 1, verse 3, where it says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath," past tense, "blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus." If you want to know what your spirit's like, you turn over there and you hold up your mirror and you say, "Well, man, I'm blessed. I got all spiritual blessings." You turn over to Galatians chapter 5, verse 22, and it says, "The fruit of the Spirit," talking about what's going on in the spirit realm. "The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance." That's what's in your spirit. See, if somebody says, "How are you in your body?" You say, "Oh, I'm hurting," or "Oh, I feel great today." Yeah, how are you in your spirit? Well, according to this, I am full of love and joy and peace. And you know what? There's some people listening to me right now that you're just thinking, so this is kind of just a mind game. It's not dealing with reality. In other words, you really are discouraged. You really are depressed. But the Bible says over here in Galatians 5:22 that you're full of love and joy and peace. And so you just say it when it really isn't so. And if you'll say it long enough and believe it hard enough, maybe it'll become reality. See, that's the way some people interpret what I'm saying. But that is not what I'm saying. I'm saying that the spirit realm is as real as this physical and soulish realm ever thought about being. As a matter of fact, everything physical that you see, the Scripture says in Hebrews chapter 11, through faith we understand that the worlds were framed by the Word of God, so that things which are seen, that's talking about physical, were not made of things which do appear. Now notice, everything physical, the stars, the sun, the moon, the earth, the trees, everything physical, tangible, you and me, every animal, the air that we breathe, everything physical that mankind can put in a test tube and analyze and say that this is real, this is tangible. Every tangible thing that exists was created out of something that cannot be seen. It didn't say that it was created out of nothing. See, a lot of people will say that God just created the worlds out of nothing. No, it was out of things. It was out of spiritual reality. Things existed in the heart of God. God is a spirit. God existed before anything He created existed. There was spiritual substance, and God created physical substance from spiritual substance. So the worlds weren't created from nothing. They were created from spiritual reality. So here's what that means. The spirit realm is the parent force. Certainly, the parent has to be greater than anything it creates. If everything was created out of the spiritual realm, it was created of things which do not appear. That means it wasn't physical,
It was created from spiritual substance. If spiritual substance is the parent force, then it's actually greater than the force that it created. The spiritual realm existed before there was anything physical or tangible. It exists during this time that there is physical and tangible things. And the Lord has said that there was going to be a destruction of this earth and a new heaven and a new earth, and the spiritual realm will continue then. The spiritual realm is greater by virtue of the fact that it has existed longer than anything tangible. It's greater in the sense that there aren't the same limitations on the spirit realm that there are on the physical realm. And it's greater in eternity. It's going to last forever, where this physical realm is going to pass away, and there's going to be a new heaven and a new earth created. The spiritual realm exists. This isn't theory. This isn't just a mind game. When I'm saying that the Bible says that I've got love, joy, and peace, there are times that my physical senses, my five senses, can't discern that, because I've got turmoil, I've got fear, I've got worry, I've got anger, somebody's hurt me, this and that, and I've got all of these things. And some people would say, well, see, you're just sitting there saying you got it, but the truth is you're angry. No, the truth is that in my spirit realm, I am identical to what the Word of God has to say about me. My born-again self, I do have love and joy and peace. Now, I might have anger out here in my emotions, but that doesn't mean that I don't have what the Word of God says. It means that there's a conflict between my physical, carnal man and the spiritual me that's on the inside. And the victory in the Christian life is not in denying that you have these negative things out here in the physical realm, but it's in realizing that that's not the real you. This is the real me. I'm now a born-again person, and who I am in the Spirit is the real me. And I let the spiritual man dominate and overwhelm the physical man with its negative emotions and fears and negative physical sensations. See, when God created Adam and Eve, just for time's sake, I'm going to refer to some of this. I won't turn over and read all of this, but you can study it on your own. When He created man in Genesis chapter 1, and then it was retold in Genesis chapter 2, it says that He formed His body out of the dust of the ground. And there was a physical, tangible body. Adam had a body just like you and me, but there was no life in it. It was like a corpse. And Jesus, the Word says that God breathed into man the breath of life, and man became a living soul. The word breathe there is the word, in the New Testament it's pneuma. He breathed into man and he became a living soul. God imparted spirit into him. And this word for breath in the Old Testament and the New Testament is what is translated spirit. In the New Testament it's pneuma. And so what literally happened, God put a spirit in man, and at that moment life came into man. Life doesn't come from the physical realm. Life comes from the Spirit. Another verse that would verify that is James chapter 2, verse 26, and it says, as the body without the Spirit is dead, so faith without works is dead also. That verse says that your body without your spirit is dead. That shows that the Spirit is the life-giving part. See, that corresponds perfectly with when God took Adam and breathed into him the breath of life, and he became a living soul. God imparted spirit, and instantly life came to man. James 2:26, if the spirit leaves, death comes to man. Spirit is the real life-giving part. And herein lies one of the great problems that people have. Most people do not acknowledge the spirit realm, not the spirit world outside, and certainly most people do not acknowledge that they are spirit and that the spirit part of us is the real life-giving part. And so they try and find satisfaction in all of these physical, emotional ways. They try and find it in money and in indulging their flesh and appetites and lust and desires. And they're trying to impart life and find contentment and real purpose in life in all of these physical ways, and as in a practical way they deny the spirit realm, the spirit part of man. But it's just the opposite. The Spirit is the life-giving part of us.
And if you experience life in your spirit, if you take the Word of God like a mirror and hold it up and begin to learn these truths and relate to God and find God, and if your spirit comes alive, it doesn't matter if your body is in pain. It doesn't matter if your soul has not been educated. It doesn't matter if you are suffering hunger and these physical sensations and needs are not being met. There are multiple examples of people that have found so much contentment through the spirit realm that it enables them to put up with physical hardships and emotional hardships, and they just are happy and joyful and stuff. And then on the other side of this, there are so many millions of cases of people that now have prosperity and peace and all of these things in the physical realm, and yet it's still totally unsatisfying because the spirit man has never been satisfied. I'm telling you, this is just profound. These are some of the basic concepts of humanity that most people do not understand. They are living a physical realm, thinking that if they can't see it, taste it, hear it, smell it, feel it, it doesn't exist. What I'm saying is that your five senses only monitor the physical body and the soulish, emotional part of you. But there is a third part of you, the spirit, that is the real life-giving part. If you haven't been born again, then the spirit that's on the inside of you is dead. Not meaning non-functional, it's functional, but it is functioning in death instead of in life. It's separated from God, the giver of that spirit, and so all it's doing is producing tragedy and hurt and heartache and stuff. That's all it can do because it's dead. But when you get born again, you get a new spirit that now has everything you need in it. And the rest of the Christian life isn't learning how to ask God to do something, but it's discovering what you already have in your spirit. It's becoming spiritually minded instead of carnally minded. And when you do that, I guarantee you it changes everything around. This has transformed my life, and I'm just now beginning to get into some of the really good things about this. I encourage you to continue to listen to these programs. And also, we've got these new products. I've got this new study guide on spirit, soul, and body that I'm really excited about. I think that this could help you to receive this truth and certainly help you to communicate this to other people. So listen as our announcer gives you some information about this, and please call or write and get these materials, and then join me again tomorrow as we continue this teaching on spirit, soul, and body. Andrew's four-part teaching titled Spirit, Soul, and Body is available in a CD album, or it's available in a DVD album as seen on TV. Ask for T1027 and be sure to specify CD or DVD when you make a gift of £13 or more. The first teaching in the audio CD album is also available for a donation of £3 or more. We encourage everyone to send a gift, but if you're simply unable to afford it, Andrew and his partners will provide this first CD free of charge. Request teaching TK91 when you write or call, and we'll be pleased to send it to you. Spirit, Soul, and Body, the book, is also available when you send a gift to the work of this ministry. Request T318 when you write, call, or go to our website. For the very first time, this teaching is available in a companion study guide for a gift of £17.50 or more. Included is a CD-ROM that allows you to duplicate any resources needed for each lesson. Request study guide T418 when you contact the ministry. The very best way to reach us is through our website. You can order ministry materials online 24 hours a day at awme.net. Or you can use your credit card to order by telephone. Our helpline number is 01922-473-300. Again, that's 01922-473-300. When calling from outside the UK, you must dial your international calling code, then 44-1922-473-300. Helpline hours extend from 7 a.m. to 4 p.m. Greenwich Mean Time. If the lines are jammed, remember you can go to our website and there's no fee for reaching us through the internet. If you prefer to write us, our address is AWME. That's Andrew Wommack Ministries of Europe, P.O. Box 4392,
Walsall, WS1 9AR, England. We hope to hear from you today. I know that the Lord has touched many of you today, and you're just beginning to come alive, that you know what, there's more than just this physical, emotional existence, that there's a spirit being. And you felt some life through this, and you just, you know, it's a help, but there's so much more, and you don't know exactly where to go. You know, I'd like to encourage you to get these materials, but as you call in, I'd really like to encourage you to ask someone just to pray and agree with you for revelation of this.